en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Devocional Una vida victoriosa. La Iglesia Monte Sinaí los saluda con la paz de Dios, amados amigos y hermanos que nos acompañan día con día a través de este canal. Esperando que los devocionales impartidos sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes. Asimismo, antes de comenzar, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros conforme a su firme propósito. Padre, amado nuestro, te damos gracias por tus maravillosas bendiciones que nos permites tener. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias porque día con día pones tu palabra en nuestro corazón. Que el día de hoy seas tú mismo hablando a la vida de cada una de las personas que escucharán tu palabra. Que seas tú mismo hablando, enseñándonos con tu infinito amor. Tu palabra pone en nosotros un corazón dispuesto a escuchar y aprender tu hermosa palabra, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Y para comenzar, vamos a leer el versículo del día de hoy, que es de la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 5, el cual dice de la siguiente manera: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Y comenzaremos con una pregunta de parte del Señor. ¿Qué es lo que más han hecho por ti las personas que dicen amarte? Cualquiera que fuere tu respuesta a esta pregunta, el día de hoy el Señor nos hablará conforme a su palabra. Si bien el pecado es la barrera entre el hombre y Dios, el pecado es la transgresión, la rebeldía, y en la vida del hombre se necesita de un arrepentimiento porque al estar en el pecado estábamos muertos. Cuando Pablo escribe esta carta, habla como hebreo, como fariseo de fariseos, porque el pueblo de Israel estaba sumergido en pecado. Había en esta nación una total desobediencia, una total oposición, un quebrantamiento en el sacerdocio. Estaban llenos de una religiosidad y rechazaron al Mesías, quien es el verdadero amor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Este pueblo estaba muerto en pecado. Y cuando vino el Señor hecho hombre, vino a dar vida. Pero, ¿cuánto tiempo duró esto? Muy poco. Lamentablemente fue muy poco. Habiendo visto el amor inmenso, los milagros, prodigios y señales, dijeron después: crucifícale, crucifícale. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 21, que dice que ellos dieron a voces: crucifícale, crucifícale. Habiendo visto todo lo que el Señor había hecho, lo decidieron crucificar. Pero el Señor tenía un propósito aún en todo esto, para todo el mundo. Él se entregaría a sí mismo por amor
a la humanidad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué mayor muestra de amor de parte del Padre en el acto sublime con el propio Hijo? Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, y no quería que estuviesen más muertos en pecados, primeramente su pueblo y la humanidad entera. Es por eso que dio su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Qué maravillosa muestra de amor, que nada ni nadie podría comparar ni igualar. La pregunta es, ¿qué vida es la que el Padre nos ha dado? Muchos nos podemos hacer esa clase de pregunta al escuchar que el verdadero amor solamente lo da Dios. Y que ese amor se basa con un propósito, el habernos dado vida. Pero ¿cuál es la clase de vida que el Padre nos ha dado? Una vida juntamente con el Señor Jesucristo. Muchos piensan que viven una vida llena y plena, basada en riquezas y libre albedrío. Porque si bien la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No decimos que es malo ser prosperado. Tampoco es malo ser bendecido. Lo que es malo es cuando lo eres y te olvidas de tu Creador. Y de esto nos da una advertencia el Señor en su palabra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amados oyentes, la vida del hombre se compara con las 4 estaciones del año. Se podría decir que de 0 a los 25 años sería la primavera. De los 25 a los 50 años sería el verano. De los 50 a los 75 sería el otoño. Y de ahí en adelante sería el invierno. Ahora, cuando se llegan a estas últimas 2 estaciones, estas últimas 2 etapas de la vida del hombre, la mayoría de las personas se preguntan, ¿qué hice con mi vida? O tal vez llegaron a tener mucho éxito y fama, pero por dentro se sienten solos y vacíos. Y llegan a la conclusión de que no hay un contentamiento en su interior. Se han basado solo en apariencias. ¿Cómo te encuentras tú? Casi nadie, cuando nos encontramos en la etapa de nuestra juventud, sin el Señor, en ese tipo de vida nos preguntábamos, ¿a dónde nos llevaría nuestra propia voluntad que ejercemos sobre la vida que tenemos? Se nos olvida que tarde o temprano vamos a dar cuentas, que mientras aparentemente disfrutamos de esta vida, la cual es vanidad, nos metemos más y más en un mar de problemas. Pero no nos damos cuenta, porque aparentemente disfrutamos día con día nuestra vida, pero no la disfrutamos tal y como es. No nos acordamos de nuestro Creador, nos olvidamos totalmente de Él y pensamos que son cosas aburridas, que son cosas que no tienen gracia o que no son llamativas para nosotros, porque no se basan de acuerdo a los deseos de nuestra carne.
Sin embargo, la vida que el Creador nos ha dado es para vivirla plenamente feliz en Él. Pero ¿cómo la vamos a vivir si no lo hemos conocido? Si no nos hemos acercado, si no nos hemos interesado en conocer su palabra. Se nos olvida que tarde o temprano vamos a dar cuentas. Nos preocupamos más por el qué dirán que lo que Dios dice en su palabra. Nos metemos más y más en situaciones, en problemas difíciles. Y las consecuencias de eso son duras después. Muchos al final de su vida no se darán cuenta de que Dios los guardó y que les predicaban y no quisieron hacer ese paso de fe. Pero aquellos que sí lo hemos dado, aquellos que hemos dado ese paso de fe, nos ha concedido el Señor la vida. Es una vida eterna. Es decir, que nos trata igual que su Hijo hecho hombre. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios nos hace hijos suyos, ya no más esclavos. Pero, ¿qué más nos quiere decir el Señor con esto? San Pablo, entre paréntesis, hace mención en este versículo de esta carta: por gracia sois salvos. Es divino aclarar que la gracia es un regalo, favor inmerecido por parte de Dios para el hombre. Y la gracia es a toda la humanidad, es decir, para toda criatura. Y una cosa es el amor. El disfrutar del amor del Padre, que es para los hijos de Dios. Porque muchos dicen, es que Dios me escucha y bendice, pero Dios escucha a todos. Pero hay un amor especial para su pueblo, para los hijos de Dios. Muchos nada más se quedan en disfrutar de la gracia de Dios y no del amor de Dios. Para poder comprenderlo mejor, los invito en este día a que leamos la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Abran la palabra de Dios y demos lectura. Parábola del Hijo Pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Gloria al Señor. Aquí vemos a dos hijos y un padre. El menor decide irse a gozar de las vanidades de este mundo, de los deseos de la carne. Decide el dejar de gozar del amor del padre. Y el hijo mayor, que se queda en casa, ciertamente obedeció y trabajó arduamente con el padre. Pero había cierto rencor en su corazón y no disfrutó totalmente del amor del padre. Estando él cerca, no disfrutó de ese amor pleno que el padre le ofrecía. Muchos de esta manera habitamos en la casa del Padre como hijos, pero una falta de perdón o un rencor hacia uno de los hermanos en sangre o en el Señor, o incluso un rencor hacia el siervo de Dios, no te permiten el poder gozar del amor plenamente de nuestro Padre. ¿Qué es lo que tienes aún en tu corazón? Por otro lado, el hijo pródigo terminó muerto en pecado. Sus vestiduras olían a un olor no agradable delante de Dios. El pecado huele mal. Este hijo pródigo convivió con cerdos, que si nos basamos en un simbolismo, son los demonios. Este hijo se ensució de mentira, de adulterio, de fornicación. Quebrantó la ley de Dios. Estaba totalmente muerto en pecado. Vivía físicamente por gracia de Dios. Pero cuando el hijo decide regresar, vuelve a la vida que el Padre da juntamente con su Hijo amado. Por eso nos dice el Señor en este versículo de la carta a los Efesios, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por gracia hemos sido salvos. Y este hijo que se había alejado, que había decidido el gozar solamente de la gracia, regresa a gozar del amor del Padre. Qué diferente es vivir y ser hijo de Dios a solamente gozar de la gracia. Dios trabaja con nosotros como hijos, pero Él nunca va a desampararte porque eres muy importante para Él. ¿Qué es lo que nos conlleva esto? A guardar nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos dice también en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón
no viene sino hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Tenemos un adversario y su tarea del enemigo es alejarnos de la presencia de Dios y del amor. Y nos quiere hacer tropezar a los que estamos en el camino. Y nos quiere alejar de ese amor para los que apenas se acercan. Pero el Señor vino a darnos vida, a restaurar todas las cosas. Nuestra relación con Dios primeramente. Nosotros, como hijos de Dios, aprovechemos la vida que el Padre nos ha dado, que es una vida victoriosa sobre el pecado, que es una vida victoriosa ante los rencores, que es una vida victoriosa ante las tentaciones, una vida victoriosa ante los ataques, ante el desánimo, una vida victoriosa ante aquellas personas que no te aman y en vez de demostrarte amor, hacen todo lo contrario. En este caso, el Señor te pide que demuestres que vivir bajo el amor de Dios, no importa lo que pase, porque sabes que mayor es aquel que está contigo y que tu recompensa está en Él. Y que pronto verás la respuesta. Lo que Dios el Padre le dio al Hijo siendo hombre, que le proveyó en todo desde un principio, Él nos lo dará y mucho más, porque Él anhela que seamos hijos suyos. La única vez que el Padre se separó de Él es cuando en la cruz, cuando el Señor Jesús tenía sobre sí todos los pecados del mundo, pero aún en ese momento el Señor lo tenía todo bajo control. Aún así, el Señor le dio un lugar al Hijo, a su diestra. Un lugar y un nombre que es sobre todo un nombre. Ahora, así como al Señor Jesucristo hecho hombre, Él anhela, el Padre anhela que tú seas hijo de Él. Ya no más esclavo del temor, ya no esclavo del pecado, ya no esclavo de la muerte eterna. Antes estábamos muertos en desobediencia. Mientras estábamos en el mundo, te destruían muchas cosas. Mientras estábamos en el mundo, nos lastimaban ciertas cosas. Y muchas llevaban a la destrucción. Ahora estamos en el camino. Tal vez estás bajo los problemas y escasez en el ámbito moral. Pero tarde o temprano Dios hará la obra, porque Él te ha prometido algo y Él nunca falla. ¿Cómo permitiremos que el desánimo nos quiera destruir? Ya no somos esclavos del temor. Él ha ganado por nosotros. La pregunta es, ¿como criatura de Dios quieres vivir solamente bajo la gracia de Él? ¿O quieres vivir bajo ese amor como hijo? Hemos visto, son dos cosas distintas. Vivir bajo la gracia o vivir bajo ese amor, como hijo de Dios. Ahora otra pregunta. Siendo tú ya hijo de Dios, ¿estás gozando de ese amor inescrutable? ¿O sigues aferrado a rencores, al enojo, a la angustia, al temor, a la desesperación, a la tristeza? Oremos, vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, amado Padre. Gracias, amado Padre, por tu palabra, porque no hay nadie como tú, Señor, que aun siendo pecadores, aun estando muertos en delitos, en pecados, en adversidades, tú diste tu vida por amor a nosotros. Nos demostraste en aquella cruz que el verdadero amor sí existe y que solamente tú lo puedes dar. Nos demostraste que solamente en ti podemos ser más que victoriosos. Gracias, amado Padre, porque la vida que tú nos has dado, Señor, por esa muerte en la cruz de Calvario y resucitar al tercer día, es una vida victoriosa sobre el pecado, sobre los rencores, sobre las tentaciones. Es una vida victoriosa ante los ataques del desánimo, del enojo, de la tristeza, de la desesperación. Gracias, Señor, porque esa vida, amado Dios, que tú nos has dado, es lo más hermoso que el ser humano pueda conocer. Gracias, Padre, porque has roto las cadenas que nos tenían atados y ahora en ti somos libres para tener una vida en victoria en ti. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que somos más que vencedores en ti. Queremos gozar de ese amor que tú tienes para nosotros como hijos. Te pido, amado Dios, por todos los oyentes que oyeron tu palabra el día de hoy, que no se conformen solamente en vivir bajo tu gracia, Señor, sino que aprendan, amado Dios, a disfrutar de ese amor que tú ofreces y que disfrutando de ese amor, tú traes una vida victoriosa. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor ha hablado hoy. Gocemos de ese amor que Él nos ha dado. Aprendamos a vivir verdaderamente esa vida victoriosa que nos concedió el Señor en la cruz del Calvario. Vienen momentos críticos para este mundo, pero sabemos que siendo hijos habitamos bajo su abrigo, bajo sus alas. Los invitamos una vez más a que sigan viendo los devocionales a través de este canal, que nos sigan a través también de Facebook, en todos los temas y predicaciones que se suben día con día. No olviden compartir, activar las notificaciones para no perderse ningún devocional que será de grande bendición para su vida. Que tengan un excelente y bendecido día. La paz de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo